Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del tiempo y disposición que tengas de ver y escuchar esta videocharla. En esta sesión vamos a hablar acerca de la introducción de una tesis o un trabajo de investigación. Te voy a dar las debidas recomendaciones y con esto se completa prácticamente la serie de videocharlas y todo el contenido que deberá tener tu trabajo de investigación. Recuerda que hablamos que vas a seguir teniendo el acompañamiento que yo te voy a otorgar. No importa que se haya terminado el cuatrimestre, el trabajo se debe terminar. Entonces tú seguirás contando con ese acompañamiento. No te preocupes porque aquí estoy yo para apoyarte. Acompáñame. Hacer la introducción de una tesis paso a paso. La elaboración de la introducción requiere de una gran capacidad de síntesis. Recuerda que una síntesis es resumir o reducir un texto, pero expresarlo con tus propias palabras. Es decir, vas a reducir tu trabajo de investigación y lo vas a expresar con tus propias palabras, yendo más allá y pudiendo aportar elementos. Aparte, debes conocer el tema del cual trata la tesis o investigación, pues para explicar en menos de 3 páginas bajo qué circunstancias se decidió y se realizó la investigación, en qué ha pretendido demostrar o alcanzar y cómo se ha estructurado el contenido de esa tesis o investigación. Es decir, en este punto, para poder realizar la introducción, tú ya debes de conocer todo el trabajo, de inicio a fin. Y claro que lo conoces, estoy segura que sí. ¿Por qué? Porque te ha costado mucho hacerlo. Has sido muy constante y muy responsable y yo sé que sí lo conoces. Nada de lo anterior serviría si la redacción utilizada no es lo suficientemente clara, secuencial y sencilla que permita a cualquier neófito o a cualquier persona que no conoce el tema entenderlo con claridad y sentirse atraído para continuar con la lectura. Estando ubicada al inicio de la tesis, la introducción por contenido debe ser redactada al final del proceso de investigación. Como siempre te hice hincapié, incluso algunos compañeros que tenían introducción, les estuve haciendo observaciones de que no la hicieran. La introducción es lo que se hace al final como cierre del proceso de investigación. ¿Por qué? Porque ahí vas a consignar qué vas a presentar en las hojas que van a dar lectura. Como te dije, la introducción es el tráiler de una película. Y no puedes hacer el tráiler antes de hacer la película. Lo mismo pasa con la introducción. Cuando una persona abre una tesis, lo primero que sus ojos ven es la introducción. Por ello es muy importante saber cuál es su contenido, porque allí se realiza la presentación de la investigación. No está predeterminado el contenido de la introducción, lo que indudablemente puede generar confusiones al momento de su redacción. Esta pregunta que se hace quien elabora una tesis es lo que responderemos en los siguientes párrafos. ¿Qué voy a consignar en la introducción? Y entonces, ¿cómo hago la introducción? Esas son las preguntas que nos hacemos, ¿no? La introducción debe estar contenida en no más de 3 páginas. Su redacción deberá ser impecable, de buena presentación. Deberá cuidarse que la ortografía sea la correcta. La redacción deberá ser simple, atendiendo al hecho que no necesariamente quien dé una mirada a la introducción de una tesis es un especialista. Es la presentación. Y por medio de esa presentación en no más de 3 cuartillas, voy a hacer que cualquier lector se interese, se enamore del trabajo y quiera continuar leyendo lo que hay en el cuerpo de ese trabajo.
No debo utilizar ejemplos. No debo adelantar el resultado final de la investigación y bajo ninguna circunstancia debo incluir gráficos, dibujos o tablas alguno. Ningún tipo de ilustración se debe incluir. La introducción debe ser presentada en forma de narración, es decir, se debe de explicar en forma encadenada o coherente la sucesión de una serie de hechos relacionados que ocurrieron en un determinado periodo y los efectos que tuvieron sobre la situación inicial, sea transformándola, variándola o manteniéndola. Porque eso sucedió. Aplicaste de manera definitiva y ¿qué pasó? ¿Se transformó la situación, se varió o se mantuvo? En todo caso, es necesario recordar que la explicación de los hechos ocurridos debe tener siempre un antes y un después, o como otros lo quisieran, causa y consecuencia. En síntesis, debe existir un principio de causalidad, causa-efecto. En la introducción debemos de considerar las razones que nos llevaron a realizar la investigación, así como los objetivos que nos trazamos, la hipótesis que pretendemos demostrar y la metodología que hemos utilizado para llegar a la demostración o negación de la hipótesis. Una vez terminada esta explicación, se deberá proceder a explicar paso a paso y en forma breve el contenido de los capítulos. Este párrafo es el párrafo que debe ir subrayado, con rojo, con amarillo, con el color que quieras. Te está dando las claves de la introducción. Empiezo redactando las razones que me llevaron a realizar la investigación. ¿Por qué me interesé en el tema? ¿Cómo me interesé en el tema? Luego, el objetivo que persigo o el objetivo general que me tracé. La hipótesis que pretendo demostrar, la metodología que utilicé. Y una vez que explique esa metodología, que es la de ir, como dije, hacemos investigación aplicada, plantearme una muestra, aplicar el instrumento o instrumentos a la muestra, obtener resultados. Una vez que termine esta explicación, debo explicar paso a paso y en forma breve el contenido de cada capítulo. Ahí está, no hay otra receta mejor que este párrafo. Explicar las razones que nos llevaron a realizar la investigación significa señalar para qué realizamos la investigación y por qué hemos elegido ese tema. Señalar los objetivos a alcanzar, tanto los generales como los específicos. En redacción debemos de utilizar los verbos que terminan en infinitivo, ar, ir. De acuerdo a su importancia y secuencia, los objetivos específicos serán ubicados en orden. Ya sabes que del objetivo general se desprendieron los objetivos específicos, por lo tanto, si los vas a mencionar, debes de hacer la mención en orden para que se entiendan esas acciones consecutivas. La explicación de la hipótesis que se pretende demostrar es el centro de la investigación. ¿Recuerdas que yo te mencionaba cuando vimos la hipótesis que la hipótesis es el corazón de la investigación, es lo que mueve todo? Es necesario recordar que toda hipótesis es una afirmación o negación de algo y para ello debe darse la comprobación o demostración de su veracidad o falsedad. Recuerda que no siempre, si no comprobaste la hipótesis, tu trabajo está mal. Anteriormente eso se creía. Hoy se sabe que una investigación donde no se comprueba la hipótesis es más enriquecedora y aporta mucho más que donde sí se comprobó la hipótesis. En todo caso, la hipótesis siempre busca encontrar una relación de causalidad.
entre dos variables previamente determinadas a través de pruebas empíricas que permitan una verificación estadística. Deberá describirse en forma resumida la metodología utilizada en este proceso de verificación, permitiendo al lector entender cómo se hizo y qué elementos se utilizaron para la demostración o negación de la hipótesis, tales como el diseño de investigación, el tipo de muestreo utilizado, tamaño de la muestra encontrada, instrumentos utilizados para la recolección de información. Es decir, te voy a dar un ejemplo. Diseño de investigación. La mayoría de sus investigaciones son exploratorias y correlacionales. En esos dos tipos de diseño están la mayoría de sus investigaciones. Aplicación de prueba o diseño de prueba o aplicación de instrumentos de investigación es cuando se realiza una sola aplicación. Aplicación y diseño de preprueba y postprueba es cuando yo realizo, antes de iniciar la investigación, una especie de instrumento para ver el sondeo, y postprueba es después de que apliqué, taller, etcétera, ¿qué pasó? Eso es preprueba y postprueba. La mayoría de ustedes, si no me equivoco, no lo van a hacer, pero te estoy dando las posibilidades para que ubiques tu trabajo. Muestreo. Me ubiqué en tal escuela, en tal centro, y si trabajé con la totalidad, pues dirás con la totalidad. Trabajé con el 10, con el 15, con el 20, con el 80, ¿con qué porcentaje de la población que está ahí trabajaste? Mencionarás el tamaño de la muestra, aparte del porcentaje, con 100, con 50, con 25, etcétera, haciendo referencia, como te dije, así es la totalidad, el 80, el 10, el 20, el 70. ¿Y cuáles son los instrumentos que diseñaste o instrumento para la recolección de la información? Para esta investigación se diseñó una escala que nos ayuda a medir las actitudes en torno a la práctica docente, por ejemplo. Prácticamente te estoy resumiendo lo que vas a consignar en la introducción. Es necesario señalar que en algunos casos, al no existir una hipótesis demostrable, solo se debe de mantener la explicación de los objetivos de la investigación. ¿Cuándo es cuando una investigación no tiene hipótesis? Cuando es un tema novedoso que nadie ha estudiado. Generalmente, y en su caso, no sucedió así. Por lo tanto, todas las investigaciones de ustedes tienen hipótesis. La presentación breve del contenido de la investigación se hará a través de relatar capítulo a capítulo su contenido de tal forma que permita que el lector se sienta atraído a leer toda la tesis o decida rechazarla. De lo interesante que redactes la introducción, harás que se interesen por leer todo el contenido, tal como lo mencioné anteriormente, que es el tráiler de una película. Aprender a formular una buena introducción exige realizar como ejercicio el análisis de otras introducciones, de tesis, de libros. Es decir, ¿es válido? Te puedes estar preguntando ahorita, maestra, ¿es válido que yo revise la introducción de un libro, que yo revise la introducción de otras tesis para darme una idea? Claro que sí, es válido. Es válido que leas para que te des idea de cómo lo tienes que hacer. Posteriormente, elaborar varios borradores hasta encontrar el adecuado, someterlo a la lectura de terceras personas que no sean especialistas y que nos den su opinión. Una opinión objetiva, no vayan a ir con su mamá y su mamá, ay, pobrecita, la vi estresarse, mi niña está lindísima aunque no le haya entendido nada. No. Busquen personas que no se relacionen con el tema, es decir, que no estén involucradas con la psicología, pero que les den opiniones objetivas, nunca subjetivas. También es recomendable
Preparar un esquema del contenido de trabajo antes de redactar la introducción, lo que facilitará la presentación de la información en forma sistematizada, secuencial y lógica. Resumiendo, en la introducción se incluyen todos los aspectos contenidos en la tesis o investigación general de forma breve, resumida y con la suficiente claridad para que quien lo lea por primera vez entienda rápidamente qué se buscó, qué se logró y qué aporte se brinda al campo de la investigación. Aquí está finalmente el resumen de lo que vas a hacer. ¿Qué se buscó, qué se logró y qué aporte brinda en el campo de la investigación? Si puedes reunir esos 3 puntos, quiere decir que puedes hacer una introducción y que tu trabajo está terminado cuando reúnas esos 3 puntos. No me queda más que decirte que me ha dado mucho gusto trabajar con ustedes. Ha sido difícil, pero se han adaptado bien, han logrado los objetivos, han superado las expectativas de muchas otras generaciones. Son una generación, en general, hablo por los que han trabajado, han cumplido, son una generación muy buena, de muy buena madera, muy responsables, muy constantes. Los admiro de verdad. Y no me queda más que agradecerles el tiempo dedicado a esta investigación y que todo esto seguramente los va a llevar a buen puerto, ya verán. ¿Por qué? Porque los veré graduarse, trabajar en lo que más les gusta y ese es el mejor pago para uno como docente. Ver que sus alumnos lograron quedarse con los aprendizajes y finalmente verlos que estudien una especialidad, una maestría y no tengan problemas con el desarrollo de un producto de investigación, ya sea tesis o sea trabajo. Nuevamente te reitero mi agradecimiento. Doctora María del Carmen Asensio Mercado.